Queremos en esta hora compartir con todos ustedes acerca de un tema muy importante, un aspecto muy importante de la vida cristiana, y es el aspecto de la confesión. Existe en el ambiente cristiano la palabra confesión, visto desde dos puntos de vista básicamente. Desde el punto de vista de que la palabra confesión se utiliza para confesar nuestros pecados. La palabra confesión es una palabra que tiene relación con expresar sonidos con nuestra boca para manifestar los pensamientos que hay en nuestro corazón. Y cuando la Biblia hace referencia a la confesión de pecados, tenemos que tener en cuenta que se refiere al hecho que nosotros deberíamos confesar nuestros pecados a Dios, porque el pecado ofende a Dios, y también una gran verdad es que Dios puede perdonar el pecado, pero para Dios poder perdonar el pecado necesitamos confesarles a Él nuestros pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados del hombre. Si una persona ofende a otra persona, esta persona puede confesarle su pecado o su falta a la otra persona y obtiene un perdón humano. Y es requerido también que haya un perdón divino. El perdón divino se obtiene cuando hay una confesión de pecados directamente a Dios. Digamos el caso si una persona engaña a otra persona con un ser querido, engaña a una persona con un ser querido, y después de mucho tiempo se descubre esto. Si esta persona no es cristiana y finalmente le pide perdón a la persona ofendida y hay un perdón, eso no quiere decir necesariamente que Dios ha perdonado ese pecado, porque para Dios poder perdonar ese pecado necesitamos confesarle nuestros pecados a Dios. Cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, cuando tenemos fe para creer que Él va a perdonar nuestros pecados, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros debemos confesar nuestros pecados a Dios, porque Dios verdaderamente es el que produce el perdón. Si nosotros hablamos con una persona de esta tierra, una persona humana, y le pedimos perdón por alguna falta cometida, podemos obtener el perdón de dicha persona. Pero encima del perdón de dicha persona tenemos que obtener el perdón divino, pues el perdón divino es el que realmente produce paz en el corazón. El perdón humano es importante, pues Jesús dijo: perdónense las ofensas unos a otros. Pero por sobre ese perdón humano que hubiere entre las relaciones entre personas, Dios está por encima para perdonar el pecado que el hombre pueda cometer. De tal forma que necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. La confesión de pecados a Dios. Es importante que podamos tener eso bien claro, ese aspecto de la confesión, el cual es confesar nuestros pecados a Dios. El segundo aspecto de la confesión tiene que ver con la confesión de la palabra de Dios. Es decir, que no solamente la palabra de Dios está escrita, sino que también la palabra de Dios la tenemos que poner en nuestros labios, porque Dios ha dicho algo para que nosotros podamos decir confiadamente. Lo que Dios ha dicho, Dios quiere que yo también lo diga. Es un decreto divino, es una orden celestial, es un mandamiento eterno de Dios. Él dice algo y me dice a mí: dilo tú también. La Escritura dice cosas que Dios dice,
Dios ha dicho palabras importantes que benefician la vida del ser humano. Y Dios también quiere que nosotros confesemos dichas palabras, que expresemos con nuestra boca la palabra de Dios, porque por medio de la palabra de Dios fue hecho el universo. Y no es que nosotros tengamos el poder para crear algo, porque el ser humano nunca llegará a ser Dios, ni el ser humano podrá llegar a tener poder creativo como Dios tiene. Pero sí podemos lograr, a través de confesar la palabra de Dios, obedecer lo que Dios ha dicho, y como resultado de tal obediencia, lograr que el Espíritu Santo pueda bendecir nuestra vida. Simplemente Dios quiere que nosotros aprendamos a confesar la palabra de Dios. La confesión de la palabra de Dios va relacionada con dos puntos: la confesión del señorío de Jesús y la confesión de la palabra viva. Dos cosas importantes que tenemos que entender. La primera y la segunda están ligadas con la salvación de nuestra alma. La confesión del señorío de Jesús es la confesión más importante que nosotros podemos hacer. Es la forma como Dios ha diseñado para que alguien pueda recibir la salvación que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La confesión del señorío de Jesús es la expresión de la fe. Primero es la fe. Y segundo es la confesión. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Creer tiene relación con la fe, y decir tiene relación con la confesión. De tal forma que Pablo pudo decir: creí, fe, por lo cual hablé, dije. Es decir, que la fe se expresa con palabras. Cuando hay fe, una forma de expresar la fe es a través de nuestras propias palabras. Porque cuando nosotros no utilizamos las palabras adecuadas, o mejor, cuando utilizamos palabras inadecuadas, podemos tronchar la fe, podemos destruir la fe, podemos anular la fe. Como por ejemplo la mujer que tenía el flujo de sangre por muchos años y se acercó para buscar a Jesús. Ella decía en su corazón: si tan solamente toco el borde del manto. Ella estaba diciendo algo que era una expresión de la fe. Si ella hubiera dicho otra cosa: si toco el manto no voy a ser sana, de pronto si toco el manto no voy a ser sana, simplemente esta mujer nunca hubiera podido ser sanada. Ella llegó a ser sanada no solamente porque tenía fe, sino porque comenzó a decir. En Marcos capítulo 5 se nos cuenta la historia donde ella misma comenzó a decir: si tan solamente tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana de este azote. Y así fue. Ella creyó y también habló. Y cuando habló, expresó la fe. La fe se desarrolla, la fe se desata, la fe se libera cuando nosotros utilizamos las palabras adecuadas. Cuando utilizamos las palabras inadecuadas, la fe se troncha. Es decir, yo tengo fe en Dios que Él me va a ayudar. Número uno. Y número dos, utilizo unas palabras absurdas como: Dios nunca me va a ayudar, Dios nunca me va a ayudar. Al yo decir Dios nunca me va a ayudar, estoy tronchando la fe, estoy golpeando la fe. La fe se expresa por medio de palabras, y la fe se expresa por medio de la confesión. Confesar algo, decir algo, expresar algo. Y la confesión más importante que el hombre puede hacer es la confesión del señorío de Jesús, porque cielo y tierra pasarán, pero el Señor Jesús no pasará. Y un día, dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor ha sido muy disminuida en nuestros días. Cualquier persona ostenta el título de Señor: el señor Pérez, el señor Martínez, el señor González. Cualquier persona tiene el título de Señor.
inclusive se ha usado en forma degradante. Si no es un doctor, si no es un médico, si no es un abogado, si no es un profesional, se le dice el Señor, fulano de tal. Pero en los tiempos de Cristo la palabra Señor no estaba siendo utilizada en la forma que se utiliza hoy. En los tiempos de Jesús la palabra Señor significaba, y aún significa hoy, el gobierno de todo, el Señor de todo, el que manda en todo lugar. Jesús es el Señor de la creación, es el mandamás de la creación. Él es el que está por sobre toda la creación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están colocados por encima de toda autoridad, todo principado, toda potestad, toda divinidad. Dios está por encima de toda divinidad y Jesús es el Señor, de tal forma que cuando nosotros estamos confesando el señorío de Jesús, lo que estamos diciendo es una gran verdad. Así que es importante que nosotros podamos confesar la verdad. Jesús es el Señor. Es el Señor de la vida. Es el Señor de la muerte. Es el Señor para tu enfermedad. Es el Señor para tu problema, es el Señor para tu dificultad, es el Señor para tu vida, es el Señor para después de tu vida, es el Señor en tu muerte, es el Señor en todo lugar, es el Señor en cualquier parte del mundo, en cualquier país del mundo. Jesucristo es el Señor. No es solamente el Señor en América del Norte, América Central y América del Sur, sino que Jesús es el Señor en España, Jesús es el Señor en Europa, Jesús es el Señor en Asia, Jesús es el Señor en la India, Jesús es el Señor en la China, en cada pedazo de universo. Jesús es el Señor, aleluya. Y nosotros, al confesar el señorío de Jesús, nos hacemos cristianos. Nosotros nos hacemos cristianos cuando confesamos con nuestras bocas el señorío de Jesús. Cuando nosotros confesamos con nuestras bocas que Él está sobre todo. Porque nosotros muchas veces no confesamos nada. Simplemente estamos creyendo otra cosa, estamos creyendo que el Señor es el dinero, que el Señor es el presidente, que el Señor es el país, que el Señor es la potencia mundial, que el Señor es el premio Nobel de literatura. No, mi amigo, el Señor es el que resucitó, el que dejó la tumba vacía. Él es verdaderamente el Señor y nosotros tenemos que reconocer el señorío de Jesús para poder hacernos hijos de Dios. La confesión de la palabra viva es otro aspecto de la confesión de la palabra de Dios. La palabra viva es la palabra que está viva para mí hoy. Dentro de la palabra de Dios hay narraciones históricas que no son palabra viva para mí hoy, que traen una gran bendición al estudiarla, pero que no son la palabra viva para hoy. Si nosotros abrimos el libro de Levítico en el Antiguo Testamento y leemos sobre los sacrificios, no tenemos que coger lo que dice ahí al pie de la letra y sacrificar corderos y sacrificar palomas y sacrificar animales y ofrecer su sangre y hacer el rito judío que se hacía en el tabernáculo de reunión. No tenemos que ofrecer ningún tipo de sacrificio porque esto es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y Dios quiere que nosotros confesemos la palabra viva de Dios. Los evangelios están llenos de la palabra viva de Dios. En el Antiguo Testamento hay palabra viva de Dios y esa palabra tenemos que confesarla con nuestra boca. Si Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la perfecta voluntad de Dios para cada creyente. Por lo tanto, yo también puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que esté a mi alcance, todo lo que Dios ha puesto para yo alcanzar, yo lo puedo hacer en Cristo Jesús que me fortalece. Yo debo confesar la palabra viva de Dios. Si Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida,
eso sigue siendo palabra viva de Dios. Porque Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Por eso el creyente dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es necesario entender que para hacernos cristianos, el primer gran paso que debemos dar es confesar. Confesar nuestros pecados a Dios y confesar el señorío de Jesús a Dios también. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, hay un verso muy importante que parece resumir el sistema de la salvación que Dios diseñó para cada ser humano. Y dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, se nos habla aquí de dos partes de nuestro cuerpo, la boca y el corazón. Y lógicamente uno confiesa con la boca. Y Pablo dijo, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y el problema era que en ese entonces el que era Señor era César. César, el emperador romano, era el Señor. Y cualquier creyente que dijera Jesús es el Señor, estaría en verdaderos problemas con la justicia. Y Pablo anima a la gente, aún en su carta que envía a Roma, los creyentes que había en Roma. A pesar de que César, el emperador romano, estaba en Roma, había muchos creyentes en Roma valientes, y Pablo los anima a confesar con su boca que Jesús es el Señor. No simplemente a decir yo soy cristiano y quedarse callado. Pablo les decía lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón, y nosotros deberíamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Hoy, por ejemplo, es muy fácil confesar con nuestras bocas Jesús es el Señor. En ese entonces significaba la muerte. Si alguien públicamente decía Jesús es el Señor, le decían que estaba teniendo otro Dios, le decían que quería violar la autoridad de César, le decían que era un rebelde, lo encarcelaban, lo golpeaban. No era permitido ser cristiano, no había personería jurídica especial para ninguna iglesia cristiana en ese entonces, aleluya. Y Pablo les anima a ellos a decir, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Y no necesariamente lo que Pablo está diciendo es que confiese frente a un espejo que Jesús es el Señor, sino que confiese ante el mundo, ante las personas que le rodean, Jesús es el Señor. Todo el mundo tiene que saber que ahí hay un cristiano y que Jesús es el Señor. Y la iglesia por eso no menguó. A pesar de que muchos morían al reconocer que Jesús era el Señor, muchos otros se convertían al ver el testimonio valiente de otras personas que morían por decir Jesús es el Señor, y la iglesia fue creciendo en tiempos de persecución. Y hoy el mensaje es el mismo. Si tú, que estás en tu casa sentado viendo este programa, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, algo simple, algo elemental. No se te ocurra decir que la iglesia tuya es el Señor. Porque muchos dicen, no, es que la iglesia presbiteriana es el Señor, o la iglesia bautista es el Señor, o la iglesia católica es el Señor, o la iglesia que habla en lengua es el Señor. No. Jesús es el Señor. Jesús no es una institución. Jesús no es una religión. Jesús no es una organización. Jesús tampoco es una multiempresa. Jesús tampoco es una multinacional. Jesús tampoco es una organización eclesiástica o una organización paraeclesiástica. No, Jesús es una persona, y cuando yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor sobre toda organización, es el Señor sobre todo país, sobre toda creación, entonces estoy confesando con mi boca la salvación que Dios me quiso entregar con la muerte de Cristo. Cristo muere en esa cruz por los pecadores, pero yo recibo la salvación en el momento que yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, lo cual es una expresión categórica de fe. La fe produce salvación.
La fe produce confesión. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. En el mismo texto bíblico dice, no digas que está muy lejos, porque muchos han pensado que la salvación está lejos. No digas, tengo que subir al cielo para hacer bajar a Cristo, ni digas tampoco, tengo que bajar a los infiernos para hacer subir a Cristo. No digas eso, no digas que está lejos, no digas que la salvación Dios la puso lejos de ti. No, Dios puso la salvación muy cerca de ti. Ni siquiera puso la salvación en la iglesia donde tú vas. Porque muchos habíamos creído eso por muchos años, que si pertenecíamos a una iglesia teníamos la salvación. Yo creí eso por muchos años. Me sentía tranquilo en mi organización eclesiástica donde nací, porque pensaba que por pertenecer a esa organización eclesiástica sería salvo, pero cuán duro fue la realidad de saber que no. La realidad era que Jesús era el que me daba la salvación y que yo tenía que tener fe en que Él es el Señor, y no solo eso, sino confesarlo con mi boca. Porque hay muchas personas que se mueren callados. Miles de personas que han creído en Jesús, sobre todo en la época del Imperio Romano. Cuando Pablo escribió esta carta, había mucha gente que creía de corazón que Jesús es el Señor, pero no se atrevía a decirlo porque ponía en riesgo su vida. Y Pablo les advierte y le dice, no solo es creer en el fondo de tu corazón en secreto, sino también confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y no solo confesar con tu boca, sino también creer en el corazón. Creer en el corazón no significa que el músculo físico va a creer, sino se refiere a creer con todo tu ser. Lo que Pablo trata de decir es que es un creer desde la punta del zapato hasta el último pelo. Tú debes creer con todo el corazón. Y llamamos corazón en la parte más importante de nosotros, la parte central, el corazón, la parte donde emana la vida, que visto desde el punto de vista teológico sería el espíritu del hombre. Si tú crees con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso quiere decir, si crees toda la historia de Jesús, la historia de Jesús, Pablo la está rematando en su final humano, la resurrección. Si yo creo la resurrección, creo que murió. Si creo que murió, creo que hizo milagros. Y si creo que hizo milagros, creo que tuvo un ministerio público de 3 años y medio. Y si creo que tuvo un ministerio público de 3 años y medio, creo que fue bautizado en el Jordán y que el cielo se abrió y el Espíritu descendió como paloma. Y si creo en eso, también creo que Él nació de una mujer virgen, aleluya. Es decir, que si yo creo que Dios lo levantó de los muertos, yo creo en una sola palabra, creo la historia de Jesús. Pablo, al decir, crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, lo que está diciendo es que si crees de todo corazón en la vida de Jesús, no solo en la resurrección, sino en toda la vida de Jesús, que se remata victoriosamente en la resurrección, pues la resurrección es el acto de victoria final, aleluya. Es el acto de victoria contra Satanás final. Al resucitar de los muertos, podemos escribir la historia de Jesús. Y yo te hago una pregunta, ¿cuántos de los que me están viendo en esta hora creen que Jesús resucitó de los muertos? La tumba está vacía. La tumba de Buda existe hoy. La tumba de Confucio está llena. La tumba de Samuel, la tumba de los profetas, la tumba de cada hombre y mujer de Dios existe en alguna parte de este mundo. La tumba del presidente Kennedy, la tumba de cada premio Nobel que ha muerto, de cada científico que ha muerto, la tumba de cada persona inteligente que vivió en el siglo pasado ha muerto, pero la tumba de Jesús dice, no hay nadie aquí, ha resucitado. Él vive para siempre.
Así que en esta frase, Pablo resume el evangelio de la salvación. Pablo lo trata de dar lo más compacto posible. Hoy es el mundo de las cosas compactas, hoy es el mundo de las cosas en combo, el combo de la hamburguesa con la gaseosa y con todo. Y Pablo también nos está ofreciendo un combo. Resumió en un combo, en algo bien compacto, resumió ser salvo. Solamente tienes que, en el sitio donde estás, no tienes que correr hasta la iglesia, no tienes que venir buscando la dirección de la iglesia, sino tienes que, donde tú estás, en el baño, donde tú te encuentres, en una hamaca, en un asilo, donde tú te encuentres, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Jesús resucitó triunfante, tú serás salvo. Ahora mismo serás salvo. Es simple. Simplemente puedes cerrar tus ojos o con tus ojos abiertos decir: creo que Jesucristo es el Señor y creo que resucitó de los muertos. Y así puedes hacer que la fe venga a tu vida, puedes hacer que la fe surja hacia afuera, puedes hacer que la palabra de Dios explote en tu ser y de allí comenzar una vida cristiana acorde a la Sagrada Escritura. Una vez que tú confiesas tus pecados a Dios y confiesas el señorío de Jesús, comienzas a tener una vida cristiana donde puedes confesar la palabra de Dios, hacerla viva en ti. La palabra de Dios no es para dejarla muerta en el libro, sino para hacerla viva en ti, para confesarla en tus labios, para creer que es real y hacerla viva en ti. Y puedes ser salvo con tan solo confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y lo puedes hacer ahora mismo, y quiero que lo hagas ahora mismo, que cierres tus ojos para mayor seguridad y digas: creo que Jesucristo es el Señor, creo que el Señor no es el dinero, creo que el Señor no es cualquier otra cosa, creo que el Señor no es la mujer, creo que el Señor no es el hombre, creo que el Señor es Jesús y que Dios lo levantó de los muertos, creo de todo corazón que resucitó. Soy salvo, soy salvo, soy salvo ahora mismo.